Buenos días. Muchas gracias a la comisión directiva del Grupo CAT por la invitación a participar en esta reunión científica que tiene como uno de los temas principales la prevención de la trombosis venosa, acercándonos al Día Mundial de la Trombosis, y el tema que voy a desarrollar es el síndrome postrombótico en pediatría. Quería aprovechar los primeros minutos de mi presentación para destacar la implicancia y el impacto que tiene las complicaciones trombóticas en neonatología y pediatría. Sabemos que en las últimas décadas se ha observado un desarrollo significativo de las complicaciones trombóticas en neonatos y niños hospitalizados en centros de alta complejidad, probablemente relacionados a una mayor sospecha clínica y a los avances en la atención de niños en estado crítico o con complicaciones trombóticas. Con respecto a la epidemiología, quisiera destacar que las trombosis arteriales, fundamentalmente el accidente cerebrovascular isquémico, tiene una incidencia de 2 a 6 por 10.000 niños adolescentes por año, que es similar o aún mayor que la incidencia de las neoplasias del sistema nervioso central, que son las segundas neoplasias después de las leucemias agudas más frecuentes en pediatría. Quisiera hacer hincapié y mostrar estas imágenes que son pacientes que asistimos aproximadamente unos 5 o 10 casos por año, en lo que es fundamental el diagnóstico precoz, porque es una emergencia neonatal o emergencia pediátrica que está relacionado a trombosis de la microcirculación. Ya lo hemos señalado en otras oportunidades, esto se conoce como púrpura fulminans congénita o adquirida. La gran mayoría es adquirida, asociada a infecciones bacterianas, que se ve trombosis de la microcirculación. Como ustedes pueden ver en las imágenes, las primeras imágenes, hay una isquemia de la piel y también necrosis de las extremidades. Esta niña llegó con unas 20 horas de retraso, estaba cursando una coagulación intravascular diseminada, tenía una severa deficiencia de proteína C. El curso fue muy tórpido y requirió concentrados de proteína C. La paciente se puede ir de alta y desafortunadamente con la amputación de ambos miembros inferiores. Aquí vemos un segundo caso. En la imagen superior observamos el niño que es confundido con un cuadro de sepsis con mala perfusión periférica asociado a una sepsis por una Acinetobacter, y en las imágenes inferiores vemos que esas lesiones progresan a lesiones bullosas, y entre la aparición de las primeras imágenes y las segundas pasan aproximadamente también unas 12-20 horas, y el niño estaba desarrollando una púrpura fulminans con una coagulación intravascular diseminada y una severa deficiencia de proteína C. El niño fue tratado con proteína C, con concentrados de proteína C, con Ceprotin, que tenemos disponibilidad en Argentina, en el Hospital Garrahan, está a disposición de otros centros pediátricos. El niño también tuvo una evolución tórpida, requirió asistencia respiratoria mecánica y con respecto a las lesiones cutáneas necesitó injerto en el miembro superior izquierdo y amputación de pulgar y extremidades de sus falanges. Volviendo al tema al que fui invitada, que es síndrome postrombótico secundario a tromboembolismo venoso de las extremidades, es de destacar el incremento que algún trabajo pediátrico lo describe como dramático. Después de la publicación del registro prospectivo en el año 1992, es del registro canadiense, en el que participaba la doctora Maureen Andrew, en el que observa 5,3 casos por cada 10.000 admisiones hospitalarias. Publicaciones recientes en las que elegí esta publicada por la doctora Leslie Raffini en el 2009 en la revista Pediatrics,
en la que observan un incremento a partir del año 2001 de 34 casos por 10.000 admisiones hospitalarias a un aumento significativo en el año 2007 de 58 casos por 10.000 admisiones hospitalarias. Quisiera mostrarles la experiencia en nuestro medio. El último trabajo fue un registro retrospectivo. Este es un trabajo prospectivo realizado en nuestro centro, en el que podemos ver la tasa anual de tromboembolismo, en la que nosotros solamente hemos considerado niños, hemos excluido los neonatos y los niños con trombosis de sistema venoso superior, sistema venoso inferior, hemos excluido sistema nervioso central y trombosis específica de órganos. Podemos observar que desde el año 1992 hasta el 2002 ha habido un incremento progresivo y a partir de esa fecha hasta la actualidad se ha mantenido una incidencia más o menos estable, con una incidencia, una mediana anual de incidencia de aproximadamente 33 casos por cada 10.000 admisiones. Es interesante, por lo que vamos a ver después, que en nuestro medio, en Argentina, la trombosis de miembro inferior es más frecuente que la trombosis de miembro superior, que como ustedes saben, en adultos es muy infrecuente. Otro punto fundamental y otro paso importante en pediatría es el trabajo del subcomité perinatal y pediátrico de la Sociedad Internacional de Hemostasis sin Trombosis, que trata de estandarizar distintos puntos de las complicaciones trombóticas. Estas publicaciones, que fueron realizadas en el 2012, tienen objetivos muy importantes, porque después de haber trabajado activamente en el diagnóstico de la trombosis, en la terapia antitrombótica, en tratar de mejorar la supervivencia de los neonatos y de los niños, nos hemos encontrado con complicaciones que nos parecían improbables de ver en niños, que es el síndrome postrombótico, que es una complicación que no se ha prestado demasiada atención en los últimos tiempos. Entonces, en estas dos comunicaciones se establece que se tiene que definir el síndrome postrombótico por su presencia y severidad, tratando de utilizar dos herramientas. Una de ellas es la escala estandarizada de Viralta modificada y otra es el instrumento de Manco-Johnson. En estas recomendaciones, por supuesto que el síndrome postrombótico lo definen como un síndrome de insuficiencia venosa crónica, secundario a trombosis venosa profunda, que afecta a niños y adultos, que como todos los procesos biológicos vamos a ver que entre niños y adultos el síndrome postrombótico empezamos a observar diferencias importantes entre ambos grupos etarios. La escala de Viralta modificada, que es la más utilizada en la actualidad, incluye síntomas como es el dolor o uso anormal del miembro afectado y pesadez del miembro, y signos, como ustedes pueden leer a continuación, como es el aumento de la circunferencia del miembro, cambio de la coloración de la piel, induración de la piel, edema y los que siguen a continuación. Con la presencia o ausencia de estos síntomas y signos, se establece un puntaje que de 1 a 3 es leve, de 4 a 8 moderado y más de 9 severo. Entonces, se establece la presencia y la severidad de el síndrome postrombótico en el miembro superior y el miembro inferior. El instrumento de Manco-Johnson fue ideado por la doctora Marilyn Manco-Johnson de la Universidad de Colorado, en el que incluye signos físicos, algunas alteraciones funcionales del miembro, fundamentalmente miembro superior o miembro inferior,
no muy bien definidos, y con respecto a los síntomas utilizan una escala de Wong-Baker, que es el uso de la utilización de las caras con expresiones de dolor. Tiene una serie de debilidades este instrumento, por lo tanto no es el más utilizado en la actualidad. Igualmente, el subcomité pediátrico recomienda seguir utilizando estas dos herramientas, la escala de Villalta y el instrumento de Manco-Johnson, realizar la evaluación del síndrome postrombótico a los 6 meses del evento trombótico, y si se ven signos o si se describen síntomas, considerar el síndrome postrombótico como probable. Mientras que la evaluación a los 12 meses del evento postrombótico, si estos signos o síntomas persisten, ya comenzar a considerarlo definitivo, y realizar 2 evaluaciones con un intervalo de 3 meses para poder ya definir el cuadro como definitivo realmente. Y es interesante considerar, además del sistema venoso superior, el sistema venoso inferior, el sistema venoso superior, ya que es muy utilizado, también utilizado en pediatría. En un 30-50% de la trombosis del sistema venoso compromete el sistema venoso superior, y además de lo expresado o lo recomendado con respecto al sistema venoso inferior, se agrega no solamente mirar el tórax, sino analizar la cabeza y el cuello. Quería mostrarles la experiencia de nuestro centro, que ha realizado hasta el momento la única evaluación de síndrome postrombótico prospectiva. Hemos evaluado 325 pacientes, y de ellos 172 tuvieron signos y síntomas de síndrome postrombótico. En el sistema venoso superior se observaron 56 pacientes con características compatibles con síndrome postrombótico, y esos 56 pacientes tenían las formas leves o moderadas, mientras que el sistema venoso inferior se observó en 116 pacientes las formas leves o moderadas en 66 de esos pacientes, mientras que 50 pacientes tuvieron formas severas. Como ustedes pueden ver en esta primera imagen, es una niña de 4 años que tenía insuficiencia renal, y luego se realizó un trasplante renal, y se pueden observar colaterales y desarrollo de circulación colateral, y como ustedes pueden ver hacia el lado izquierdo, una formación varicosa. En el medio es un paciente que a los 12 años presentó una trombosis espontánea del miembro inferior, extensa, fémoro, ilíaca y de vena cava inferior. Se detectó una deficiencia pseudohemocigota de factor 5 Leiden, y es muy interesante estas lesiones que ustedes están viendo en el abdomen y en la parte de la ingle, que es característica del compromiso de la trombosis inguinal e ilíaca, que ven estos trayectos varicosos, que en otros pacientes sobre esos trayectos varicosos se forman úlceras. Y esta última imagen es un niño que a los 4 años presentaba una cardiopatía congénita compleja, requirió múltiples correcciones quirúrgicas de esa cardiopatía y múltiples catéteres venosos en miembro inferior. Desarrolló un síndrome postrombótico bilateral, y en ambas piernas fue severo, ya que a los 5 años, cuando el niño tenía 9 años, presentaba úlceras. Lo que nos llamó la atención cuando veíamos esta evaluación, estamos analizando esta evaluación clínica de los niños con sistema venoso, con trombosis del sistema venoso superior, es que cuando requeríamos hacer una flebografía para ver cómo estaba el sistema venoso para colocar un nuevo catéter central, nos encontrábamos que niños con
muy escasas manifestaciones clínicas, presentaban un gran compromiso vascular con la flebografía. Entonces decidimos hacer un trabajo que es una evaluación clínica y venográfica del síndrome postrombótico en niños con trombosis del sistema venoso superior, justamente con el objetivo de evaluar los hallazgos radiológicos en niños con eventos trombóticos del sistema venoso superior, en quienes se realizó la valoración clínica y radiológica de la trombosis del sistema venoso superior. Entonces, en un periodo comprendido entre enero del 2011 y diciembre del 2012, tuvimos a disposición 15 niños en los que se pudo realizar una evaluación clínica y radiológica. Pudimos establecer una clasificación radiológica estableciendo cuál era el terreno vascular comprometido, el compromiso vascular, si tenía una estenosis, una oclusión y se había desarrollado circulación colateral, si esta era leve, moderada o severa. Y lo interesante que estos 15 niños, la mayoría del sexo femenino, la mediana de edad era de 0,5 años y los factores de riesgo estaban presentes en todos los pacientes, pero de los 15 niños, 14 de ellos tenían catéteres. Y lo interesante de los resultados es que en la evaluación radiológica la vena comprometida en casi todos los pacientes fue la subclavia. En 4 pacientes presentaron más de un territorio vascular comprometido y oclusión completa de la vena subclavia se observó en 14 pacientes en la mayoría. Y si no presentaban oclusión completa, presentaron estenosis o suboclusión, y también 12 de estos pacientes tuvieron circulación colateral moderada o severa. Cuando comparamos la evaluación clínica y la evaluación radiológica, utilizando tanto el instrumento de Manco-Johnson como el esquema de Vilalta modificado, podemos observar que las formas severas de síndrome postrombótico se observaron solamente de esos 15 pacientes en 2, y ningún paciente con el score de Vilalta presentaba una forma severa, mientras que la oclusión completa y extensa del sistema venoso se observaba en la mayoría de los pacientes. En conclusión de este trabajo, podemos señalar que los métodos de evaluación clínica utilizados, que son el score de Vilalta y el instrumento de Manco-Johnson, detectaron formas severas y sintomáticas en la mayoría de los pacientes con trombosis del sistema venoso superior. La venografía detectó compromiso vascular extenso en la mayoría de los pacientes. Y estudio de imágenes deberá ser contemplado en la evaluación de los pacientes con trombosis venosa del sistema venoso superior. Y para finalizar, quería comentarles que el síndrome postrombótico es una complicación que se presenta a mediano largo plazo en un porcentaje elevado de los pacientes. En nuestra serie se ha observado en un 50% de los niños, y comienza a haber trabajos interesantes que tienen que publicarse próximamente, fundamentalmente del grupo canadiense. En nuestra experiencia, en el sistema venoso inferior, clínicamente las complicaciones son severas en pacientes que tienen un seguimiento a largo plazo, pero todavía no se han diseñado trabajos o ensayos clínicos en los cuales se puedan establecer, como se ha establecido en adultos, cuáles son los predictores para que se establezca el síndrome postrombótico y la severidad del mismo. Probablemente la trombosis residual de trayectos extensos del sistema venoso de los distintos territorios juega un papel muy importante, pero a diferencia de adultos es muy importante también tener en cuenta la patogénesis. No es lo mismo
que el síndrome postrombótico se desarrolle en un niño que la trombosis, o en un paciente que la trombosis la tuvo en el periodo neonatal, en un niño que tuvo una trombosis espontánea, o en aquel niño que tiene una trombosis después de múltiples catéter por haber presentado una leucemia linfoblástica aguda recaída y un trasplante alogénico. Por lo tanto, ese camino queda por recorrer. Es muy importante una definición clara de síndrome postrombótico y severidad del mismo, porque es un outcome que está incluido en muchos de los ensayos clínicos que están en curso, fundamentalmente de duración de terapia antitrombótica, y si se quieren plantear alternativas terapéuticas, que en la actualidad con lo único que contamos son con medias elásticas. No utilizamos vendas elásticas en niños. Están las medias elásticas en los niños más grandes que se pueden comprar en comercios, y las medias elásticas se realizan con proveedores especiales que realizan en niños lactantes o en niños menores de acuerdo a las dimensiones del miembro superior o del miembro inferior. Bueno, muchas gracias por su atención.